Hoy es penúltimo día del año, así que estamos ya para cerrar este tiempo. Y aquí está la iglesia del Señor. Aquí estamos, por supuesto, conscientes de que esta es una tremenda responsabilidad que tenemos siempre cuando predicamos la palabra del Señor, pero dependiendo de Él siempre, porque lo que hacemos no es para los hombres, sino para el Señor, aun cuando tiene efectos, porque la predicación esperamos que siempre sea para el crecimiento, la edificación y por supuesto la rendición al Señor de nuestras vidas a Él. Así es que bienvenidos sean todos ustedes, los que están llegando, los que todavía están allí llegando y que van a llegar. También los hermanos que se conectan con nosotros en esta hora en diferentes partes, incluyendo otros países que están en sintonía con nosotros esta tarde. Estamos contentos de poder transmitir este tiempo que por supuesto lo hacemos, como dije, para el Señor. Bienvenidos sean a este tiempo. Voy a invitarles para que abran sus Biblias. Vamos a seguir hoy con nuestro tema. Hoy finalizamos nuestros temas en el tema que ha tenido que ver con la serie de mensajes acerca de los ángeles, y hoy vamos a terminar con esa serie. Vamos a estar ubicados en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Hoy nuestro tema, así lo titulamos, la canción más hermosa jamás cantada. Hace poco estábamos escuchando estas canciones que hablan de la Navidad, pero hermanos, nosotros no tenemos ni idea cómo fue aquella canción. Por lo menos estamos al predicarla pensando cómo fue y el propósito de esa canción que entonaron los ángeles en aquel momento, en aquel entonces. Así que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Vamos a leer allí los versículos 8 al 20 del capítulo 2 de Lucas, versículos 8 al 20. ¿Me siguen en su lectura, por favor? ¿Me siguen allí? Versículos 8 hasta el versículo 20. Pongan atención a esta palabra. Si usted no trajo Biblia, póngase al lado de alguien que tenga. Si no, vea la pantalla. En fin, la idea es que podamos estar esta tarde conscientes de lo que estamos leyendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿cómo decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José, el niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios, al Señor, que Él nos dirija esta tarde y que Él nos hable. Usted ha llegado a este lugar no por mera casualidad, no por una mera invitación. Usted llegó aquí porque el Señor lo ha permitido. Ahora quiero animarle para que usted abra su corazón y allí en la intimidad de su corazón le diga: Señor, necesito oírte esta tarde.
Necesito oír tu voz, necesito oír tu palabra. No solamente es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios la que vamos a exponer. Allí en su corazón, dígale a Él lo siguiente: Padre, gracias, muchas gracias por esta tarde. Me has permitido estar aquí presente en este lugar. Oro que tú puedas ahora hablarme. Oro que esta palabra que el pastor va a traer pueda ayudarme a entender por qué vino Jesús a este mundo. Si yo no te he conocido, si tú no eres mi Salvador, Padre, esta tarde te pido que tú puedas entrar a mi corazón y yo lo abro por fe. Si hasta ahora solo he oído acerca del Jesús histórico, pero no estoy viviendo la realidad de un Cristo que resucitó de los muertos, que vive para siempre, oro para que esta tarde tú me hables, Señor. Gracias nuevamente por tenerme en este lugar. Gracias por el gozo que me das de reunirme con estos amados hermanos y esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pues sea de bendición para mi vida. Y en ese nombre oro. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Como les dije, he venido predicando una serie de mensajes acerca de los ángeles. Si usted se perdió alguno, bueno, por ahí los tenemos en audio, en video, y también su pastor siempre los envía. Así es que vamos a... ¿Por qué se me están saliendo, jóvenes? Estamos comenzando apenas, ¿verdad? Entonces, quiero decir otra vez esto. Que la serie de mensajes que estoy trayendo tiene que ver con este propósito de el ministerio de los ángeles. Hablé el primer sermón acerca de el ángel del Señor, del Cristo preencarnado. Después hablamos acerca de Gabriel, que fue el mensaje del domingo pasado. Estuvimos tocando este tema, hablando del gran anuncio, la gran noticia que trajo el ángel Gabriel. Hoy vamos a hablar del tema, la canción más hermosa jamás cantada, que precisamente ocurrió y que este pasaje nos lo manifiesta de esa forma. Ahora es interesante que así como el Señor escogió a un ángel Gabriel para esa misión especial, que por cierto, el ángel que aparece aquí, aunque no tiene ese nombre, creemos, coincidimos, pensamos que es el mismo ángel Gabriel. Por la forma como él se expresa, por la forma como él comunica ese mensaje, creemos que ciertamente es el ángel Gabriel. Pero en fin, lo que nos interesa también ver es la multitud de ángeles que aparecieron al momento cuando Jesús nació. No me preguntes cuántos eran, porque dice que era una multitud. Y la Biblia habla de millones y millones de ángeles, así es que aquello tuvo que ser algo extraordinario. No podía ser de otra manera cuando pensamos que la noticia que dio a conocer el ángel, que fue entonces reconocida por esa multitud de ángeles en el sentido de la canción que trajeron, lo que entonaron en ese momento, tuvo que ser algo majestuoso y sobre todo desde el punto de vista de lo que esta melodía significaba. Ellos entonces cantaron aquella noche una canción sublime, cantaron una canción única, cantaron una canción que llenó de gozo a los que estaban allí. Ahora, interesante que vamos a pensar hoy que los únicos que escucharon esa canción fueron los pastores. Y por supuesto, la Biblia no nos dice, pero creemos firmemente que también María y José escucharon esa canción. De esa forma, entonces nos ubicamos al pensar que lo que esto significó. Aquella melodía tuvo que ser la más indescriptible de todas. El canto que jamás ninguna orquesta en el mundo la ha superado. Ningún cantante la puede superar. Aquella canción trajo la esperanza más grande que jamás se haya tenido. El gozo más contagioso que se tenga memoria. Y la paz verdadera que los hombres necesitan. Ese fue, diríamos, parte del mensaje de lo que los ángeles trajeron en aquella ocasión. ¿Qué anunciaron ellos? ¿Qué anunciaron? Porque se tomaron las palabras del ángel que estaba allí, diciéndole a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tomen en cuenta esas tres palabras
que van a definir en mucho sentido el mensaje de hoy. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis amados, el canto de los ángeles de Belén fue el descenso de la gloria del Señor. Este es otro detalle que quiero que usted capture esta tarde, porque de acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que sucedió en la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Ezequiel, la gloria de Dios, que era una realidad en el Antiguo Testamento, que venía con mucha frecuencia, fue levantada esa gloria. Y ahora los ángeles en ese canto hablan de esa gloria desciende otra vez y se da a conocer esa gloria, de manera entonces que es uno de los grandes mensajes que vamos a entender en este día de hoy. ¿En qué, al hablar entonces, qué hay detrás de esa canción de los ángeles que llenaron el cielo en aquella noche tan preciosa? Aquella única noche, la noche cuando los pastores estaban en sus vigilias. Cuando uno escucha la palabra pastores, por supuesto, viviendo nosotros en este contexto, a lo mejor si en su país usted recuerda acerca de los pastores que tenían sus ovejas, pudiera quizás tener más o menos una idea acerca de lo que quiero hablar esta tarde. Pero era la realidad de ese momento. Los pastores escucharon precisamente a ese canto. Entonces vamos a pensar, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa canción y de los ángeles que llenaron el cielo? Una primera verdad que emerge de este pasaje es que fue oída por los más insignificantes hombres. Mire lo que dice el versículo 8 del pasaje. Había pastores, ¿dónde? En la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa era la realidad de ese momento. El trabajo que ellos hacían era cuidar el rebaño, cuidar los rebaños, cuidar las ovejas. Ese era el trabajo. Pero dice que eran sobre las vigilias. Cuando pensamos en la vigilia, por cierto, el viernes tuvimos una vigilia o una media vigilia. Y de allí viene esa idea de durar un tiempo, por supuesto, despierto. Cuando se dice, el texto dice que estaban en las vigilias de la noche, recordarnos entonces que ellos estaban en pleno conocimiento, muy expectantes, muy listos para defender a las ovejas. Entonces, lo primero que uno se pregunta acá en esta historia es de los ángeles de la Navidad, de los ángeles cantando, es ¿por qué vinieron a estos hombres? ¿Por qué vinieron a los pastores? Ya de por sí entonces el acontecimiento de la Navidad había sido asombroso en cuanto a los elementos de tanta humildad que Dios usó. La forma como el Señor se aseguró de que solamente aquellas cosas espectaculares como los ángeles eran lo que se iban a hacer presentes. Pero había toda una humildad, por ejemplo, cuando hablamos de María y José yendo a la ciudad de Belén para que ella diera a luz. Por supuesto, la humildad de ir en un asno, la humildad entonces de llegar a un lugar donde no había para ellos posada, lugar para ellos en el mesón, y entonces dar a luz a su hijo en un pesebre. Todo esto nos habla de humildad. Pero más aún, entonces vemos que la humildad del nacimiento de Jesús se ve en este asunto de los pastores. ¿Por qué estamos resaltando esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los ángeles, entonces, ellos cantaron esa noche y los pastores escucharon esto. Se llenó el mundo de ese entonces de un gozo único. Y los pastores, los más humildes, entonces, ellos recibieron la noticia. Aquí es donde quiero enfatizar esta tarde mi mensaje. Los pastores se dice que era la gente más despreciada de ese entonces. Eran tan despreciados como los publicanos. Los religiosos, como los fariseos, por ejemplo, detestaban el hecho de que estos pastores formaran parte, por ejemplo, de algo, porque decían que eran ignorantes, no eran inteligentes. Además, por el oficio que tenían, pues no eran aceptados. Cuando ellos, por ejemplo, iban al templo, simplemente dejaban sus ovejas y tenían que salir, porque no eran tan bien vistos. Simplemente eran personas que no eran calificados para hacer otras cosas. Y fue a ellos, interesante, fue a ellos a quienes los ángeles entonces se les revelaron. Fue a ellos a quienes los ángeles vinieron y le compartieron la noticia.
Tal desprecio entonces que se tenía de ellos, que ellos no podían ni siquiera testificar, dice la historia, porque su testimonio no era válido en algún tribunal, por el tipo de persona que eran. Eran ignorantes, faltos de conocimiento. Pero la Biblia dice que los ángeles llegaron y le cantaron a ese, se reveló ante ellos, le cantaron al niño y por supuesto ellos escucharon aquella noticia. Yo quiero que usted se ubique en esta historia tan hermosa. Imagínese el momento, imagínese las praderas, imagínese allí los ángeles, los pastores quiero decir. Imagínenselos allí en ese cuadro, velando, y de repente entonces, mientras están allí cuidando las ovejas, aparece entonces una música sublime, una música exclusiva, una música muy, muy especial. Y entonces dice la Biblia que ellos se llenaron, por supuesto, de gran temor. Ahora, otra vez, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a los pastores? Porque ellos tipifican uno de los más significativos títulos que tendría el bebé que está naciendo. El que está anunciado o está siendo anunciado por el ángel y que aquella noche la multitud de ángeles está entonces cantándole. Jesús más adelante va a decir, yo soy el buen pastor. Ahora, escuche esto para que veamos las dos figuras. Son los pastores a quienes se les da la noticia. Son ellos los que van a ir a ver al niño. Pero Jesús cuando va a crecer, Jesús cuando ya es hombre, Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús es el pastor de Juan 10, pero también es el pastor del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces aquí estamos en presencia de algo que es extraordinario, porque los pastores están tipificando entonces lo que iba a ser posteriormente Jesús, que en efecto la Biblia dice que él fue el pastor, pero no cualquier pastor, el buen pastor. Y cuando él dice el buen pastor su vida da por las ovejas, de una vez estaba profetizándose que ese bebé que había nacido, como dice una canción, para morir, nació. En ese momento se está cumpliendo eso. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Jesús no era un pastor, Jesús era un carpintero. Sin embargo, aquí la Biblia nos muestra entonces que él era el pastor desde el punto de vista de lo que iba a ser su oficio. Cuando Jesús, por ejemplo, vino al mundo y veía las multitudes, dice que las veía como ovejas que no tienen pastor. Y de esa manera entonces nos muestra en esta conexión, en este ejemplo, que estos pastores también entonces representaban el oficio que posteriormente Jesús iba a hacer desde el punto de vista de su vida, de su entrega. Pero hay algo más interesante aún en esto. Ellos, en el caso de los pastores, tenían sus rebaños, tenían sus ovejas. Ellos las cuidaban. Déjeme decirle esto que es interesante en esta historia que a lo mejor usted no sabe. Muchos de estos pastores cuidaban las ovejas que posteriormente iban a ser llevadas al templo para ser sacrificadas. De hecho, se dice que estos pastores eran los que en efecto tenían esos rebaños allí muy cerca del lugar donde posteriormente pues tenían que llevar estas ovejas para que los sacerdotes las sacrificaran por los pecados. Es interesante esto porque el niño que está naciendo no solamente entonces es pastor, pero también es oveja. ¿Me van siguiendo? No solamente es un pastor, pero también es una oveja. Entonces, el bebé que está en la cuna, en esa cuna, que no era muy cómoda, era un pesebre, era un lugar donde pastaban los animales, ese bebé también es la oveja. Y es interesante que la Biblia nos va a hablar acerca de esto, porque irónicamente entonces el bebé que ha nacido sería también una oveja. De esto profetizó Isaías, cuando hablando precisamente de lo que iba a ser su muerte en el futuro, dijo estas palabras, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Exactamente la figura de la oveja cuando es sacrificada. Yo no sé si usted sabía que el único animal que va tranquilo a la muerte es la oveja. Ni pensarlo de una cabra, por ejemplo, o de otro animal. Si lo van a sacrificar, no está quieto. El único animal que está tranquilo y que va exactamente en esa dirección para ser degollado es una oveja. La Biblia nos dice que Jesús entonces llegó a ser la oveja, el cordero. Posteriormente, cuando él creció, cuando ya se hizo hombre y cuando iba a ser bautizado a los 30 años, porque él fue bautizado a los 30 años, Juan el Bautista se le oponía a él diciendo, no, tú tienes que bautizarme a mí.
Pero dice la Biblia que cuando él vio venir a Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, otra vez, los pastores, en este caso que estamos viendo, ellos tipifican al pastor y a la oveja que iba a ser el Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso. La Navidad es eso, es el recordatorio entonces que tenemos un pastor que a la vez ha sido oveja y que ahora entonces él, por supuesto, después de haber muerto, está delante del Padre intercediendo por nosotros. Otra vez, el canto, la canción más hermosa jamás cantada, fue cantada después del mensaje revelado. ¿Cuál fue el mensaje revelado? Vayan al versículo 11, sus Biblias por favor, sígame para que veamos toda esta historia. El versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, vamos a repetir eso otra vez porque esto es extraordinario, esta revelación. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí hay un mensaje revelado, el mensaje por supuesto, del ángel. Y dice la Biblia que justamente cuando el ángel reveló ese mensaje, apareció la hueste, esa hueste de ángeles cantando esta gran canción. Y esto es significativo porque no vinieron antes, vino exactamente cuando el ángel dijo estas palabras, exactamente allí. El temor de los pastores era justificado. Dice que ellos se atemorizaron, por supuesto, porque estaban en presencia de un ser todopoderoso, muy grande. Además había manifestado la gloria de Dios en ese momento. Como dije, si este ángel era Gabriel, pues tenía razón para estar temerosos, porque decía el domingo pasado que el ángel Gabriel es aquel que está siempre delante de Dios y que fue el escogido para traer ese mensaje. Entonces ellos estaban temerosos. El poderoso ángel que llegó para darles la noticia trajo consigo el resplandor del cielo. Y es que hay algo interesante en esto, en esta noticia. Se trata entonces de que ellos contemplaron la gloria de Dios. Ahora, hermano, vea esto, lo significativo de esto, por favor. Sígame allí para que vean esto. Como dije, la gloria de Dios se había levantado. Ahora los ángeles y el ángel que está allí trae la gloria de Dios y es manifiesta. ¿Y quiénes vieron la gloria de Dios? No fueron los religiosos de su tiempo, no fueron los gobernantes de su tiempo, fueron humildes pastores los que vieron esto. Y ahora entonces ellos están allí, por eso están llenos de temor. Pero ¿quién no se llena de temor frente a semejante cosa? A semejante gloria en este caso. Entonces él le dijo: no tengan temor, porque aquí os doy nueva de gran gozo. Y hermanos, frente a ese temor muy humano, entonces aparece el gozo que es muy divino, para decirnos a nosotros la importancia que tiene frente a todo lo que nos pasa cotidianamente, que el temor tiene que ser reemplazado por el gozo. Y esto fue lo que sucedió con los pastores en esta historia. Esta es la esencia del evangelio. Observemos que esta noticia sería para todo el pueblo, dice, para todo el pueblo. Esto significa para los de allá y para los de acá. Esa noticia que se dio hace 2000 años también es nuestra, es para nosotros, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquella no era una noticia ordinaria. La aprobación angelical confirmaba la llegada del cumplimiento de la era mesiánica. Cuando aquella multitud cantó semejante canto, le estaba diciendo a aquellos humildes pastores: ustedes que han tenido la esperanza de la venida de un Mesías, pues aquí estamos para darle la noticia. Ha llegado la hora, ha nacido ese niño, ha nacido el Mesías. Por lo tanto, ustedes gócense con esto. Y de allí que el ángel le dice: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo. Ahora, versículo 12. El lugar donde encontrarían al niño. Es interesante este detalle también. Síganme allí para que vean esta parte. Dice: esto servirá de señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, hermano, por favor, vean esto, porque aquí hay algo maravilloso. Quizás esta historia usted la escucha todos los años, la escucha y es como que pues es igual. Pero quiero hacerle pensar en algo distinto cuando vemos esta historia de la Navidad.
El ángel le dijo: hallaréis al niño, esta era la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Obviamente era la señal inequívoca, pero había algo más interesante. Dice: acostado no en una cuna de oro, no en una casa llena de todos esos elementos propios que los padres preparan cuando viene un bebé, por ejemplo, que anticipadamente le tienen la casa, si es niña, si es niño, los colores y todo eso. No, hermano, olvídese de eso. El niño que estaba envuelto en pañales estaba acostado en un pesebre. Ahora, ¿sabe usted lo que es un pesebre? Para los jóvenes que quizás esa palabra les es media rara. Un pesebre era un lugar donde los animales venían a comer. Simplemente. Era un lugar que no olía bien, porque eran los animales que estaban allí. Imagínense toda esa parte. Ellos venían y comían en ese lugar. Ahora, ¿sabe quiénes sabían muy bien y conocían muy bien de los pesebres? Los pastores. Por eso cuando el ángel le dice: esta es la señal, ellos dijeron: claro que nosotros sabemos. Seguramente estos pastores conocían todos los pesebres. Todos esos lugares le eran familiares. Por lo tanto, no les va a ser difícil encontrar al niño. Así que inmediatamente descendieron del lugar donde estaban, comenzaron a buscar e inmediatamente se encontraron con el niño. Hermanos, he aquí algo extraordinario. Si bien es cierto que ellos van a entonar la canción hablando de los ángeles, más hermosa jamás cantada, ya ellos le cantaban a la segunda persona de la Trinidad antes de encarnarse. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque con el anuncio del ángel y la salida de los pastores, nos encontramos entonces que estos ángeles que cantaron ya lo habían hecho anteriormente y de alguna u otra manera sabían acerca de lo que había sucedido, por ejemplo, con Isaías. Por allá en Isaías capítulo 6, cuando uno lee esa historia, dice que Isaías estaba en el templo y de repente vio la gloria de Dios y vio a Dios allá en lo alto, dice el pasaje, el versículo 6, pero escuchó a unos ángeles, escuche esto, ángeles que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa profecía, escuche esto, que está allí insertada en ese concepto de lo que ellos están diciendo: santo, 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 cantándole a la Trinidad, en este caso, porque Dios es 3 veces santo. Ahora los ángeles, y no tenemos por qué pensar que en lo contrario, estos mismos ángeles que eran los serafines que cantaban en ese entonces, ahora están cantando también esta canción y los pastores la han escuchado y ahora van entonces en obediencia a buscar al niño. Le están cantando a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, porque es el que están haciendo allí. Así es que frente a esto nos encontramos con algo que es revelador, que es extraordinario, y es el canto de ellos. Si este canto entonces lo hicieron ellos, se convirtió entonces en una profecía, porque dice la profecía que es que la tierra está llena de su gloria. Cuando cantaron los ángeles, dice que todo se llenó de esa gloria, y especialmente, pero fue vista solamente por los pastores. Mis amados, los pastores que van a Belén por el mandato del ángel, entonces están dirigidos, están guiados por un canto sublime, un canto especial que los va conduciendo hasta entonces llegar hasta aquel lugar. Trasladaron el canto del cielo, en el caso de los ángeles, a la tierra con una letra única para un niño que está naciendo. Otra vez, si aquellos seres sublimes, angelicales, cantaron santo, 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 ahora tenemos a los ángeles cantando, según el versículo 14, dice así mi tercer pensamiento, que esa canción contiene las más gloriosas letras que se puedan conocer. ¿Cuáles son esas letras? Vean el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese fue el canto. Otra vez, si los otros habían dicho santo, 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 ahora estos, otra vez que pudieran ser los mismos, pero están diciendo gloria a Dios en las alturas, porque la gloria que se había ido, la gloria que se había disipado por mucho tiempo, ahora esa gloria está viniendo otra vez. Y esa gloria está manifestada en la persona de un bebé, de un niño que se está moviendo en la cuna, pero que ese bebé entonces es la segunda persona de la Trinidad, nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es glorioso, esto es sublime, porque estamos hablando entonces
de la revelación completa de Dios, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Las letras entonces para la encarnación del Verbo. Los serafines habían cantado, como dije, santo, santo, santo. Pero ahora estos ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El único que merece siempre la gloria es el Dios que está en las alturas. Cuando usted canta, cuando nosotros elevamos nuestras voces al Señor, estamos diciendo gloria sea tu nombre. Este canto, esto que hacemos es para la gloria de tu nombre. Gloria a Dios en las alturas. Es el mensaje de esto. Pero hay algo aún interesante en esto. Y es que esa gloria que apareció, repito, por tanto tiempo en el Antiguo Testamento y se había ido, ahora esa gloria se ha revelado. Por allá nos va a decir Juan capítulo 1 versículo 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Extraordinario pensar entonces que ese bebé recién nacido está manifestando la gloria de Dios. ¿No dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Pero dice la Escritura que el niño, el que está naciendo ahora, le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, mas Jesucristo le ha dado a conocer. De modo que quien ha visto, decía Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él vino en ese sentido de la revelación. Ahora aparece entonces la encarnación del Verbo de Dios. Juan dijo, él dijo en su capítulo 1, el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, dice. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la verdad de estas palabras. Gloria a Dios en las alturas. Pero además de ver otra vez la gloria de Dios, Cristo también nos trajo la paz. Porque dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. ¿En la tierra qué? Paz. Por supuesto que estamos lejos de ver un mundo donde reine la paz. Realmente no hay paz en este mundo. Escuche esto. No hay paz en este mundo mientras los hombres no conozcan al príncipe de paz. Jamás puede haber paz en un corazón que rehúsa tener a Jesucristo. Porque la auténtica paz no consiste en la ausencia de un conflicto, por ejemplo. La paz que buscan los gobiernos es prepararse para la guerra, equiparse con cualquier cantidad de armamento para preservar la paz. ¿Cuál paz? Eso no es la paz, eso no es ningún tipo de paz. La auténtica paz es la que Cristo nos ha dado. Por eso cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted tiene paz, ¿o no es así? Porque si usted no tiene paz siendo un cristiano, entonces hay que revisar esto. Hay que revisar esto. Porque la primera cosa que dice la Biblia que sucede en nosotros es precisamente lo que Cristo dijo. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. En este caso entonces hablamos de la importancia que tiene la paz. Pero no cualquier paz, la paz que nos da el Señor. Sin embargo, la esperanza entonces de la auténtica paz nació hace 2000 años. Y esa paz se constituye para nosotros en la razón de nuestra esperanza. Cada vez que alguien recibe a Cristo en su corazón, recibe la paz. Recibe la paz. Y cuando usted recibe la paz de Cristo en su corazón, entonces usted es otra persona, una persona nueva. Revise su vida, hermano. Revise su vida, amigo, esta tarde. Si usted no tiene paz en su corazón es porque Cristo no está reinando en su vida. Porque Él es esto. Así dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Aquí está el alimento. La tierra, paz. Ahora, vamos a ver otro elemento, porque ellos además dijeron buena voluntad para con los hombres. Y aquí hay algo que realmente se nos presenta un conflicto. ¿Por qué decimos esto? Los eruditos bíblicos han estudiado mucho este texto y se han dado cuenta de que esto como que no concuerda, como que no compagina. Y nosotros solemos decir, por la fuerza de la costumbre, y hasta cantamos buena voluntad para con los hombres. El asunto es esto. El único ser de buena voluntad es Dios. Es el único ser. Entonces, ¿cómo traducir el texto para entender lo mejor de lo que los ángeles quisieron decir? Pensando, por ejemplo, hay hombres de buena voluntad.
Ok, desde el punto de vista de querer hacer cosas buenas pudiera hacer esto, pero la realidad es otra. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno, porque todos somos pecadores. Entonces, cuando usted escucha este texto decir buena voluntad para con los hombres, aquí hay algo que debemos traducirlo mejor entonces para entenderlo. Una traducción mejor sería esta, más o menos así: y en la tierra paz entre los hombres de su complacencia. Que esto es diferente. El texto diría entonces que la paz de Dios es para aquellos hombres que tienen una complacencia que tiene que ver con el Señor. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que la paz realmente viene a aquellos hombres que en verdad abren su corazón, reconociendo que sin Dios, sin Cristo, no son nada, porque somos pecadores. No sé si me están entendiendo. El asunto entonces es ver que solamente esa paz puede venir a un corazón que verdaderamente busca de Dios, lo ama, que está dispuesto a recibirlo, pero un corazón que rechaza, que es prepotente, que es orgulloso, un corazón que es soberbio, un corazón que dice yo no necesito de Dios, y que la persona se considera que es muy buena, pues es contrario a lo que la Biblia dice. La verdadera paz viene entonces para aquellos corazones que en verdad le reciben de esta manera. Esto tendría entonces más sentido y la letra de la canción angelical sería más ajustada a lo que los hombres deben saber. No todos los hombres están prestos para recibir este mensaje de la paz. Como no hay hombres de buena voluntad, este mensaje debe ser recibido por aquellos que llegan a ser de la complacencia divina. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo esto? Interesante lo que Jesucristo dijo. Dios dijo de Jesucristo, quiero decir, cuando Él fue bautizado, Él oyó entonces una voz que vino del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué bueno es que Dios puede entonces ver nuestros corazones y puede decir de ti: tú eres una hija, tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque tienes un corazón sensible, tienes un corazón humilde, tienes un corazón que se quebranta delante del Señor. Esta es la complacencia del Padre, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. El asunto es que la paz de Dios no se le otorga a alguien que no es bueno, o que es bueno, quiero decir, porque sería entonces una contradicción. La paz de Dios se le entrega a aquel que no es bueno, que es malo, que es pecador y que necesita del Señor. Eso es lo que en esencia nos dice este texto, cuando se habla de la buena voluntad para con los hombres. De repente tú estás pensando, ¿cómo se digiere esto? Pues de una forma muy sencilla. Cuando tú recibes a Cristo como ese Salvador, esa paz del cual estoy hablando, entonces tú eres un receptor precisamente de esto y por lo tanto te conviertes a partir de ese momento en un hombre de buena voluntad, en una mujer de buena voluntad, porque has conocido la paz. No es al revés. Has conocido la paz y en consecuencia vives entonces en esa buena voluntad. Por último, esa canción despertó la más obediente noticia. ¿Dónde vemos esto? Vayan al versículo 15. El versículo 15 nos dice, el pasaje que estamos leyendo: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué precioso texto. ¿Qué sucedió entonces cuando ellos escucharon la noticia? Cuando ellos se enteraron de lo que estaba sucediendo, ellos fueron partícipes de ese momento tan glorioso de la llegada de los ángeles. Simplemente ellos entonces dice que salieron. Pasemos pues, es la clave. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Esto que ha sucedido. Lo oído y lo visto por aquellos humildes hombres no los podían mantener entonces en el mismo sitio. Escuche esto. Si de por sí ellos ya estaban vigilando, porque no podían dormirse, porque eran pastores que estaban cuidando su rebaño, aquella noticia cuando les llegó, ellos no podían callarla, ellos tenían que saber de qué se trataba, quién era ese niño, dónde estaba ese niño. Entonces salieron allí todos, después de conversar, seguramente dejaron con alguien las ovejas porque tampoco podían darlas tiradas, pero fueron para ver dónde estaba ese niño. Ellos dijeron: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido. Las señales para encontrar al bebé, como dije, eran claras: envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Entonces ellos, conocedores de los pesebres, no tuvieron problema para encontrar al bebé. Lo que llama la atención de estos humildes pastores es la disposición para obedecer al mandato divino. Escuche esto. Vemos aquí algo interesante, contrario a lo que fue la visión que recibió Moisés allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Éxodo. Dice la Biblia que Moisés, que era pastor de ovejas, por cierto, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. De repente ve en un lugar una zarza que está quemando, se está ardiendo, y él está esperando que esa zarza se consuma, porque una zarza especialmente se consume muy rápido. Sin embargo, él ve que la zarza no se consume, no se apaga, todo el tiempo está prendida. Y él dice, voy a ver de qué se trata, y fue hasta aquel lugar. Cuando está allí, entonces dice que vino una voz de en medio de la zarza que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El asunto es que allí comenzó algo interesante, y es el llamado que Dios le dio a Moisés. Pero Moisés rehusó. Ahora fíjese la comparación que estoy haciendo. Moisés rehusó inmediatamente el llamado. Tuvo esa visión sublime de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Yahvé del Antiguo Testamento, del yo soy. Sin embargo dijo: no, yo no sé hablar, se negó. Pero estos pastores, humildes pastores, cuando escucharon la noticia, no se quedaron allí, sino que inmediatamente obedecieron. Y hermano, aquí está la diferencia. Este es el tipo de hombre que Dios está buscando. Este es el tipo de creyente que Dios está buscando, que estén dispuestos. Que ante la noticia de lo que se le dijo, no se queden allí. Ya esa noticia la tenemos nosotros. ¿Por qué esconderla? ¿Por qué no darla a conocer? ¿Por qué no ser ese tipo de creyente como los pastores que inmediatamente fueron a Belén para entonces saber lo que estaba pasando? Nosotros también hemos visto la gloria de Dios. ¿O no es así? Nosotros hemos visto la gloria de Dios porque tenemos a Jesucristo en el corazón, que es la revelación de la gloria de Dios. Entonces, si eso es así, tenemos un mensaje que dar a conocer. ¿Qué dice el texto entonces? Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los primeros evangelistas de la historia fueron los hombres menos indicados, los humildes pastores. Estos hombres no fueron a un seminario, no se prepararon una escuela de profetas, no tuvieron una capacitación para evangelizar, pero ellos escucharon lo que se decía del niño. Miren lo que dice el versículo siguiente. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dice, ¿qué hicieron? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Cuál fue el mensaje que dieron a conocer? ¿Cuál fue la noticia que ellos tenían que comunicar? Bueno, la noticia era que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora déjeme decirles lo siguiente. Para el tiempo cuando los pastores se les comunicó este mensaje, había un emperador un emperador romano, que gobernaba en ese momento. El emperador acostumbraba que el día de su cumpleaños lo llamaban Señor y Salvador. Entonces, el pueblo de ese entonces, de ese momento, al único que conocían como el Salvador y también como el Señor, era el César, era el emperador. Ahora, imagínense el conflicto en el cual se va a plantear aquí ahora. Porque el ángel le dice en ese momento que ha nacido el verdadero Salvador, el verdadero Cristo, el Mesías y el verdadero Señor. Ellos tenían entonces que dar a conocer ese mensaje. Tenían que publicarlo. Y se iban a enfrentar nada menos y nada más que al emperador. Pero al fin y al cabo, dice el texto, otra vez, que ellos no se quedaron allí, sino que dice que después de ver entonces a María y a José, al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho. Y mire, versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Se maravillaron, estaban contentos. Los evangelistas, pastores evangelistas ahora han comunicado el mensaje de salvación.
Los primeros salvos, las primeras personas salvadas fueron los que precisamente los pastores comenzaron a comunicar ese mensaje. Hermano, ¿no es extraordinario esto? ¿No es maravilloso pensar que nuestro Señor escoja lo más insignificante, lo más menospreciado, como el caso de los pastores, para comunicar precisamente su mensaje? Esto es maravilloso, esto es único, esto es glorioso. Y aquí tenemos entonces el hecho indiscutible de que los pastores comenzaron a predicar las tres cosas que posteriormente el mundo tendría que conocer: un Salvador, Cristo, el Señor. Hasta el día de hoy nosotros sabemos que tenemos un solo Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo. Pero además de Él es Señor. Por cierto, muchos cristianos conocen a Cristo como su Salvador, pero Él no es su Señor. ¿Sabe por qué digo esto? Porque si Cristo realmente fuera mi Señor, muchas cosas que yo hago deberían estar siendo gobernadas y dirigidas por Él. Jesucristo, para que sea completo en mi vida, debe ser Señor. Y la otra cosa es que si Jesucristo no es mi Salvador, en ese sentido, entonces yo tengo que reconocer que Él, que vino a este mundo de esa manera, debe también ser entonces mi Señor. Imagínense entonces la reacción de todo el mundo. Escucharon la noticia, los pastores la llevaron. Finalizo con esto. Era costumbre en los tiempos de Palestina que cuando un bebé naciera, habían músicos que venían para dar la bienvenida al bebé. Y llegaban a los hogares allí cantando, por supuesto, alegrando el corazón de los padres. Y entraban en las casas y celebraban el acontecimiento de la llegada de un bebé. Bueno, Jesucristo no tuvo esos músicos, pero tuvo los mejores. Una hueste celestial. Miles y miles de ángeles que cantaron esa linda canción. La canción más hermosa jamás entonada o cantada. La cantaron esos ángeles. Esa fue la bienvenida que le dieron. Cuando un bebé nace, o cuando un rey nace, quiero decir, es costumbre que vengan de otra realeza, de otros reinos, a traerle regalo a ese rey. Viene gente de la alta sociedad, porque ha nacido, imagínense los reinados que tenemos hoy día, todavía en algunos países. Cuando nace un niño, aquello es todo un espectáculo. La forma como se dan para ese reconocimiento. Cuando Jesús nació, que era rey y que es rey, no vinieron de otras partes a darle esos regalos. En todo caso, vinieron algunos magos. Dice que vinieron del oriente, muy lejos, vinieron a traerle ese regalo. Pero es interesante que esos regalos tenían también un propósito, porque era oro, incienso y mirra. No sé si usted sabía, por cierto, de allí es que se dice que eran 3 magos. La Biblia no dice que eran 3 magos, pero se dice por los regalos, oro, incienso y mirra, que entonces eran 3. Bueno, no vamos a pelear por eso, al fin y al cabo vinieron del oriente. Pero lo que nos llama la atención para esto que estoy aplicando, para ese niño que había nacido, es que ellos profetizaron 3 cosas. Oro para un rey, en efecto, Jesús es rey. Incienso para un sacerdote, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y mirra para el Mesías que iba a morir. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo es rey, que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. No tenemos a más nadie en el cielo que interceda por nosotros, sino a Jesucristo. Sería una contradicción pensar que tengamos otro intercesor que no sea Jesucristo en el cielo por lo que Él hizo. Pero además Él murió por nuestros pecados. Hermanos, aquella noche los ángeles cantaron esta linda canción. Y lo más sublime de esto fue que hablaron de la gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esto es importante decirlo y enfatizarlo, y que usted lo guarde, y que usted recuerde este mensaje que está diciendo su pastor.
porque la gloria de Dios fue levantada. En exactamente Ezequiel 10, 18 y 19 dice que la gloria de Dios, después de que venía tanto tiempo, fue levantada. 400 o 500 o 600 o 700 años después, la gloria de Dios desciende y desciende de esta manera. Ahora nosotros hemos visto la gloria de Dios y esa gloria es la de Jesucristo. Es esa gloria encarnada, es esa gloria que se ha manifestado. Es la gloria que nosotros ahora tenemos. Aquella canción, amados hermanos, fue la canción más gloriosa, con el mensaje más glorioso, revelado. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La letra de la canción no fue tan larga, pero suficiente para hablarnos de la gloria de Dios. Fue la letra que unió al cielo con la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esa conexión, porque es lo que hizo. Dios descendió precisamente para buscarnos, para salvarnos. Aquella canción solo la oyeron los humildes pastores, pero cuando estemos en el cielo, escuche esto que voy a decir. Cuando estemos en el cielo nosotros volveremos a escuchar esa canción. Pero no solamente que la vamos a escuchar, es que nosotros vamos a ser parte de esa canción. Ahora escuche esto para que oremos. Los ángeles cantaron la más hermosa canción que jamás se había escuchado. Cuando estemos con el Señor en el cielo, nos dice Apocalipsis 5. Que habrá una multitud que no se puede contar, que dicen, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuál cordero? El bebé que se convirtió en el hombre, que se constituyó después en el Cordero de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, y escucha otra vez, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y en esa multitud que está en los cielos, ahí cantando, estará también la iglesia del Señor. Y por supuesto estaremos nosotros, unidos ahora a ese canto que aquellos ángeles trajeron al principio. Ahora nosotros seremos parte de ese canto al final de todo. Hermano, yo no sé si esto le anima, no sé si esto le llena de gozo, no sé si esto le llena de esperanza, no sé si esto realmente lo cautiva. Pero lo que quiero decir es que ese mensaje de los ángeles ahora lo escucharemos otra vez en la eternidad, cuando estemos con el Señor para siempre. Aquel fue el anticipo de lo que nosotros vamos a vivir para siempre. Todo lo hizo, la Biblia nos muestra que todo lo hizo el Señor por amor a nosotros. La Navidad es esto. Os ha nacido hoy. No ayer, hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Yo quiero orar esta tarde para que cerremos este tiempo. Mi pregunta tiene que ser la pregunta obligada. ¿Ha nacido Cristo realmente en tu corazón? O sea, ¿eres salvo? ¿Eres tú una persona realmente salva? Quizás usted dice, pastor, yo vengo a la iglesia, yo acudo a la iglesia siempre. Entonces lo que te estoy preguntando, ¿eres salvo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás consciente de que ahora eres un hijo o una hija de Dios? Si no es así, ponte de pie conmigo, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Y yo quiero orar esta tarde por ti, para que el Señor pues pueda tocar tu corazón. Pongámonos de pie todos y vamos a orar al Señor. Y allí donde estamos, que podamos entonces, al volver a esta parte de esta historia, que nosotros reconozcamos que ha nacido un Salvador. Pero ese Salvador que nació fue en un pesebre, está buscando un corazón ahora donde nacer. Te pregunto esta tarde, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿quieres abrir
tu corazón por fe para recibir a ese Cristo, ya no como bebé, pero como el hombre que murió en la cruz del Calvario y que ahora vive y que quiere transformar tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo de esta manera en tu corazón, allí donde estás, ora conmigo de esta manera. Y esta tarde puede ser la tarde más gloriosa de tu vida, porque estás recibiendo el regalo más grande de tu salvación. Ora allí en tu corazón de esta manera. Padre, gracias te doy por este momento. Gracias te doy, Señor, porque otra vez escucho esta historia de la Navidad. Historia que me llena de alegría, de gozo al saber que nació el Salvador, pero nació mi Salvador. Y si tú no eres mi Salvador en este momento, yo quiero que seas mi Salvador. Yo te entrego mi vida a ti. Yo te pido que perdones mis pecados, que tú me hagas tu hijo y que yo pueda entonces invitarte a que seas mi Salvador. Con la seguridad de que un día también estaré en tu presencia cantando con los ángeles, con los 24 ancianos, con los seres vivientes, cantando entonces al Cordero que es digno de recibir la alabanza, la gloria, la riqueza, la adoración. Que un día pueda hacer eso. Gracias, Señor, por oírme. Gracias por este momento. Gracias por que te recibo en mi corazón como mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión por Cristo, te voy a pedir que hagas algo esta tarde. No te vayas de este lugar sin que nos comuniques que tú has recibido a Cristo en tu corazón. Porque queremos ayudarte en tu crecimiento. Queremos ayudarte para que tú comiences a andar, caminar con el Señor. Que Dios nos bendiga. Quédense allí de pie por un momento.